Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, lunes 1 de abril del 2024. Esta mañana, antes de pasar a las noticias, quisiera simplemente recordar que el día de hoy vence la convocatoria para el programa de formación en liderazgo político para jóvenes de Recambio, la institución que ustedes conocen, que yo también colidero con Gabriela Vega Franco. Así que cualquier persona que esté interesada en postular a este programa, recuerden que es absolutamente gratuito. Tiene hasta el día de hoy para presentar su postulación. Toda la información está en la página web de Recambio, que es recambio.pe. Y me encantaría pues ver crecer esta lista de personas que ya han venido postulando. Por supuesto, necesitamos hacer que la mayor cantidad posible de talento, gente competente, con las razones correctas, digamos, quiera incursionar en la política, más allá de que tengan posiciones políticas de centro, de derecha o de izquierda. Es necesario que gente buena decida tomar este camino. Así que nada, los invito a postular a el programa de Recambio, que va a empezar en mayo, pero tienen hasta el día de hoy, como les digo, para presentar sus postulaciones. Ok, ahora sí vamos con las noticias de hoy, y hay bastante que comentar esta mañana porque aun cuando la mayoría de ustedes seguramente estará regresando de un descanso prolongado por Semana Santa, hemos tenido pues un fin de semana muy movido debido a que en la noche de viernes para sábado se hizo un operativo fiscal y policial en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo, e inmediatamente después en el Palacio de Gobierno para tomar registro de la famosa colección de relojes de Boluarte. Y el que hayan encontrado, o hayan entrado, mejor dicho, a su casa rompiendo la puerta, incluso ha generado muchas repercusiones, que incluyen un mensaje de la Nación grabado de la presidenta, en el que estuvo acompañada de sus ministros y que se transmitió el sábado como a las 2 de la tarde, y una entrevista del primer ministro Gustavo Adriancén anoche en Punto Final de Latina, en la que quiso sentar posición en representación del gobierno sobre todos estos asuntos que ahora analizaremos en más detalle. Recordemos que Adriancén está a punto de acudir al Congreso para pedir el voto de confianza a su gabinete. Conviene, por tanto, analizar la reacción de las distintas bancadas a este operativo fiscal, así como los pronunciados que se han venido difundiendo al respecto de distintas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo los gremios empresariales. Voy a tratar de ir por partes para explicarles varios aspectos que es necesario iluminar para entender bien lo que está pasando legal y políticamente aquí con la presidenta. Primero, yo sugeriría analizar lo que ocurrió previo al operativo fiscal, luego las incidencias del operativo mismo, después la reacción del gobierno y la reacción de otros actores políticos y la sociedad civil, y finalmente tratar de entender hacia dónde puede estar yendo la situación política como resultado de todo esto. Muy bien, en los últimos días han aparecido varias denuncias periodísticas que comprometen a la presidenta Boluarte. Todo esto empezó hace unas 2 semanas con la primera revelación del medio La Encerrona sobre la colección de relojes de lujo de la presidenta, y que esta incluía pues algunos Rolex que ella no había consignado en las declaraciones públicas de bienes que había venido presentando como funcionaria pública desde el momento en que fue ministra del gobierno de Castillo. Esto generó pues la sospecha de que podría tratarse un caso de enriquecimiento ilícito que debía ser investigado, como en efecto procedió a hacer la Fiscalía. El gobierno intentó atajar rápidamente el asunto diciendo que los relojes de la presidenta no eran un asunto de interés público, sino un, entre comillas, tema personal, que sus críticos le estaban atacando porque querían desestabilizar al gobierno, que la estaban acosando por ser mujer, y otras cosas más. La propia Dina Boluarte salió a decir que, entre comillas, no estaba en su ADN ser corrupta, pero no dio mayores explicaciones sobre la procedencia de esos relojes. Solo dijo que tenía un Rolex, entre comillas, de antaño, y que lo había comprado con sus ahorros. Luego aparecieron 2 denuncias periodísticas más, también muy delicadas. Una publicada en El Comercio citaba un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS que mostraba que Boluarte había recibido hasta 1.100.000 soles en cuentas bancarias personales, algunas mancomunadas con otras personas, y que no estaba claro cuál era la procedencia de esos fondos. Esto generó que se hiciera la conexión entre esta revelación y otra investigación que implica a Boluarte y que tiene que ver con una imputación de lavado de activos de la época en la que ella era dirigente de Perú Libre y manejaba los recursos de esa organización política que había sido vinculada pues con la presunta organización criminal conocida como los Dinámicos del Centro, a la que se le imputa presuntamente haber cobrado sobornos cuando estaba en el gobierno regional de Junín con Vladimir Cerrón a la cabeza.
y luego derivar esas coimas supuestamente al partido como financiamiento electoral. La cuenta mancomunada en la que Boluarte recibió la mayor parte de ese 1.100.000 soles era una que tenía con el secretario del Club Departamental Apurímac, que Boluarte presidía. Y la suspicacia giraba en torno a la posibilidad de que hubiese utilizado a este club como vehículo para blanquear dinero que finalmente terminaba en sus cuentas personales. Y después apareció una tercera denuncia periodística en Punto Final de Latina que daba cuenta de que habían identificado a 2 vehículos oficiales asignados a la presidenta a finales de febrero en las inmediaciones del condominio en Asia, al sur de Lima, donde se sabía que estaba escondido Vladimir Cerrón, pero que justo se esfumó cuando llegó la policía a capturarlo. Esto generó la sospecha de que desde la propia presidencia pudiera habérsele puesto en sobreaviso a Cerrón de que estaban a punto de caerle para que éste pudiera escaparse, como en efecto lo hizo. Estas 3 son denuncias muy delicadas, pero que eran en ese momento solo denuncias periodísticas. Faltaba que se activara el sistema de justicia para empezar a investigarlas formalmente, como en efecto dispuso la Fiscalía. Aquí hay que recordar que tiempo atrás esto no hubiese ameritado una investigación a la presidenta en funciones, porque el criterio que había en la Fiscalía es que un presidente en funciones no podía ser acusado ni tampoco investigado, salvo por los 4 delitos que expresamente indica la Constitución, que son distintos a los delitos que se le podría estar imputando en cualquiera de estas denuncias, digamos, a Dina Boluarte. Pero esto cambió cuando el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y luego su sucesora, Patricia Benavides, reinterpretaron la Constitución para asumir que un presidente en funciones no podía ser acusado, pero sí investigado por cualquier otro delito, aunque no pudiese ser acusado sino hasta el final de su mandato por cualquiera de esos otros delitos. Una pregunta importante que lanzo aquí y sobre la que voy a regresar más adelante en el podcast es la siguiente. El que el presidente en funciones pudiera ser investigado habilitaba a la Fiscalía a hacer diligencias de allanamiento, como la que acabamos de ver en la casa de Dina Boluarte, con rotura de puerta incluida. En un instante vuelvo sobre eso. Pero teníamos pues esas 3 denuncias periodísticas de las que les he hablado y la presidenta no había querido dar explicaciones sobre ninguna de ellas. Mandó más bien al flamante primer ministro, Gustavo Adrián Senga, que diera explicaciones en su representación, pero este siguió el mismo libreto de básicamente no decir nada. Señaló en una conferencia de prensa que el tema de los relojes era un asunto personal, que era normal que una asociación civil como el Club Departamental Apurímac manejara sus recursos en las cuentas personales de sus directivos, lo cual no es cierto, y que los vehículos oficiales habían sido identificados en Asia porque Boluarte los usa diario y seguramente estaba por allá en su día libre, aunque no aclaró haciendo qué. Estas explicaciones de Adrián Sen no fueron satisfactorias porque iban apareciendo más informaciones que contradecían pues, su versión, como la que mostraba que el Club Departamental Apurímac había reportado ingresos por la 10ª parte de lo que había entrado a las cuentas personales de Boluarte. Y había una respuesta del propio gobierno en el sentido de que los autos asignados a la presidencia estaban en una, entre comillas, comisión de servicio el día en que fueron avistados en Asia. Mientras tanto, el tema de los relojes iba escalando. Empezó a aparecer en los programas dominicales también más evidencia de cuántos relojes tenía Boluarte, de qué marcas y qué precios. Algunas ministras salieron a defenderla diciendo que le estaban atacando por ser mujer, pero seguía pues apareciendo más detalles de signos exteriores de riqueza muy difíciles de explicar en el caso de la presidenta. Ya no eran solo los relojes, sino pulseras, collares, anillos, aretes, etc. La República sacó un informe dando cuenta de que Boluarte lucía en eventos públicos pulseras valorizadas en más de $50.000, que en total se le habían identificado joyas por más de $150.000. Aparecieron otras denuncias periodísticas más en el comercio. Una daba cuenta de que un ex directivo del Club Departamental Apurímac, de nombre William Segarra Pantigoso, había conseguido con su empresa de servicios de limpieza contratos con el Estado por $5,5 millones de soles desde el 2022, con Boluarte ya en el gobierno. La otra denuncia apuntaba a otro ex directivo del Club Departamental Apurímac, Octavio Mendoza Guerra, que había conseguido $100.000 soles en contratos con el Estado entre el 2021 y el 2022. Las denuncias periodísticas han seguido apareciendo incluso después del operativo
fiscal del viernes para sábado. Anoche se difundió, por ejemplo, un caso de la época en la que Boluarte era directiva del Colegio de Abogados de Lima, en el que quiso aparentemente hacer un contrato con el Club Departamental Apurímac, pese a tener ella pues un evidente conflicto de interés. Personas que interactuaron con ella en esa época han salido a decir o a describirla, digamos, como alguien muy autosuficiente, que era conocida por generar conflictos a la interna del Colegio de Abogados de Lima. Entonces, lo que empezó solo con el tema de los relojes ha venido pues creciendo, incorporando más y más denuncias. Algunos pueden leer esto como si hubiera una especie de cargamontón contra Boluarte que se está desplegando coordinadamente, como si hubiera alguien que está pues accionando organizadamente para tirarse abajo a su presidencia. Es evidente que hay mucha gente interesada en ver caer a Boluarte, algunos porque quieren pescar a río revuelto y otros simplemente porque desaprueban de manera muy intensa su gestión por el tema de las muertes en las protestas al inicio de su gobierno. Una explicación alternativa, que en lo personal me parece más creíble, es que estas denuncias han generado pues una percepción de debilidad en el caso de Boluarte, que ha motivado a más personas a salir a decir lo que saben sobre ella. Boluarte, dicho de paso, señaló en su mensaje a la Nación del sábado que sabe quién está filtrando información para perjudicarla, pero no quiso identificar a esta persona. Ahora bien, en lo que respecta a las repercusiones políticas y legales que han venido generando estas denuncias periodísticas, en lo político hemos visto que la bancada de Perú Libre, el partido en el que Boluarte curiosamente solía ser dirigente, ha movido una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente en su contra. Las proyecciones iniciales tras conocerse esto es que era pues muy difícil que se consiguieran los votos para que se apruebe esta moción de vacancia en el Congreso. En el frente legal, sin embargo, la Fiscalía citó a la presidenta a una diligencia la semana pasada para que exhibiera los relojes famosos que se han venido difundiendo, que están en su colección personal, pero a último momento Boluarte decidió no ir y pedir que le reprogramaran esta citación. Ello generó de manera llamativa una reacción del propio fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien, consultado al respecto, dijo en el Congreso que la presidenta estaba actuando, entre comillas, en rebeldía. Estaba pues haciendo muy evidente Villena que iba a haber consecuencias por la negativa a declarar de Boluarte, cosa que ella y el gobierno parecieron no entender, o quizás se confiaron pensando que la Semana Santa iba a enfriar un poco los ánimos. Y con esto pasamos al tema del operativo fiscal en sí, es decir, a lo que vimos en la noche del viernes para sábado. Debo confesar que a mí también me sorprendió, como quizá a algunos de ustedes, que se hiciera un operativo en la casa de una presidenta en funciones con rotura de puerta incluida. Esto hubiese sido impensable hace 10 años, pero hay que considerar aquí que desde que la Fiscalía cambió su interpretación constitucional para permitir que el presidente en funciones pueda ser investigado por cualquier delito durante su mandato, estamos pues en un nuevo escenario que sí admite cosas como la que vimos el fin de semana. Uno no puede ser selectivo o arbitrario aquí si uno espera ese nivel de contundencia cuando la Fiscalía investiga a un presidente con el que no está de acuerdo. No es coherente decir que, digamos, que está mal per se si se aplica un mismo nivel, digamos, de contundencia a un presidente con el que más bien uno tiene afinidad. Dicho esto, igual uno podría pensar que el operativo en sí ha sido excesivo porque no se justificaba la rotura de puerta. Había cuenta de que sí había gente en la casa de Boluarte, su hijo, por ejemplo, y que hacerlo daña, entre comillas, la investidura presidencial. Muchas bancadas que son cercanas al gobierno y generalmente críticas con el Ministerio Público se han pronunciado en ese sentido. Es decir, criticando a la acción de la Fiscalía como una suerte de abuso a la investidura presidencial. En sentido similar se han pronunciado varios gremios empresariales. Dieron a entender que la Fiscalía y el equipo de policías que investiga la corrupción en el poder, encabezados por el coronel Harvey Colchado, estos últimos, se estaban pues pasando de la raya. Les voy a compartir aquí algunos comentarios más a título personal sobre esto último. Yo sí creo que en los últimos años ha habido un proceso de debilitamiento de la investidura presidencial con la proliferación de mociones de vacancia que han impulsado partidos que hoy más bien prefieren defender a Boluarte y por normas que ha aprobado el Congreso que han desnaturalizado la lógica del equilibrio y control de poderes
que debe haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quitándole fuerza, por ejemplo, a la figura de la cuestión de confianza. Y también considero que han habido, y lo he comentado en el podcast varias veces, excesos por parte de la Fiscalía contra ciertos políticos. Pero también es cierto que han sido los propios presidentes que han pasado, digamos, por esa magistratura, por ese cargo, los que han deteriorado la investidura presidencial. Era imposible no reaccionar, por ejemplo, de alguna manera a lo que estaba pasando en su momento con la presidencia de Pedro Castillo, como también es imposible, diría yo, no reaccionar a lo que está pasando con la de Dina Boluarte. Si en algo parecen calcados Castillo y Boluarte, aunque mucha gente interprete hoy a sus gobiernos como ideológicamente distantes, es que ambos pensaban que podían salirse con la suya, eludiendo su responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía, entre otras cosas, paseando a la fiscalía. Y está muy claramente ahora visto, digamos, que no parece haber estado la fiscalía dispuesta a dejarse pasear. Y en el minuto en que Boluarte no acudió a la diligencia de la semana pasada, la asumieron en rebeldía y empezaron a coordinar la ejecución del operativo del viernes para sábado. Recordemos también que el viernes mismo había aparecido un informe en el semanario de Hildebrandt en sus 13 que daba a entender que el gobierno podría estar buscando conseguir relojes Rolex falsificados para reemplazar a los originales. La Fiscalía podría haberle dado crédito a esto como un indicador más del riesgo de que la demora para declarar de la presidenta se estuviese utilizando pues, para ocultar o manipular pruebas, y dispuso proceder con el operativo. Y de hecho lo ocurrido justifica el que se haya dado este operativo, porque en efecto los fiscales no encontraron Rolex alguno, es decir, alguien aparentemente ya se los había llevado de la casa de Boluarte y de Palacio de Gobierno y ya no estaban ubicables. Pero lo que sí encontraron los fiscales es una tarjeta de la casa Banquero que acredita la compra de un reloj Rolex ocurrida en julio del 2023. Quizá por esto es que el abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, había salido a decir que cuando la presidenta dijo que su Rolex era, entre comillas, de antaño, estaba utilizando pues la acepción de esta palabra, antaño, que se refiere a el año anterior al actual, aunque ciertamente antaño es un término cuyo uso más frecuente hace referencia más bien a algo que ha ocurrido hace mucho tiempo. Y se entendió así cuando lo dijo Boluarte. Pero en cualquier caso, aquí hay dos demostraciones de que Boluarte ha querido ocultar información. Una es que sus Rolex ya no están habidos, y otra es que cuando dijo que tenía uno de antaño, pudo haber dicho explícitamente que lo consiguió hace menos de un año y no lo hizo. Eso, una vez más, hace ver muy mal a la presidenta, como que sigue actuando pues con el objetivo de evitar que la ciudadanía conozca la verdad sobre sus relojes y otras cosas. Sobre la rotura de la puerta de su casa, algunos piensan que haber esperado apenas 10 minutos para hacerlo es un exceso de la fiscalía o de la policía. Pero el hijo de Boluarte ha declarado que la indicación que le dieron, su madre se entiende, es que no abriera la puerta sino hasta que llegara el abogado, con lo cual literalmente está aceptando que le pidieron obstruir una diligencia fiscal. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? No deja de parecerme chocante que la fiscalía rompa la puerta de la casa de un presidente en funciones. Cualquier presidente, más allá de que se trate en este caso de Dina Boluarte. Pero entiendo a la vez los argumentos legales y prácticos en los que se basa el Ministerio Público para haber procedido de esa manera, y no creo que sea ilegal su proceder. De hecho, lo que más claro tengo de todo este asunto es que este desenlace perfectamente se pudo haber evitado si la presidenta y el gobierno daban pues las explicaciones del caso en un plazo razonable y no elegían, como han hecho de manera muy evidente, el camino de hacerse los locos, como se dice popularmente, y no rendir cuentas frente a una, o mejor dicho, varias denuncias periodísticas muy graves que en cualquier país democrático hubiesen requerido de todas maneras que la ciudadanía y los otros poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos demandaran pues las explicaciones del caso ipso facto. Distinto a lo que han declarado otros gremios empresariales, creo que tiene mucha razón la Cámara de Comercio de Lima cuando señala en su pronunciamiento de ayer que, abro comillas, aclarar las denuncias y facilitar las investigaciones reducirá la crisis política que debilita la democracia, afecta nuestro desarrollo económico y social, genera inestabilidad y daña la imagen internacional de nuestro país, cierra comillas. En efecto, lo que está generando inestabilidad no es que le estén pidiendo explicaciones al gobierno, sino que el gobierno no las esté dando.
Ok, me voy a referir unos minutos al mensaje de la Nación que dio la presidenta Dina Boluarte el sábado después de anunciar que lo haría y hacernos esperar pues varias horas para escucharla y encima con un mensaje grabado. Y luego me voy a referir a la entrevista que dio anoche el primer ministro Gustavo Adriancén en Punto Final, en la que habló además sobre todos estos temas. El mensaje de Boluarte del sábado fue, como nos tiene acostumbrados, un ejercicio de victimización sin mayor sustento, que le parece a ella, abro comillas, arbitraria, desproporcionada y abusiva, cierro comillas, la acción de la Fiscalía en su casa y en Palacio de Gobierno, que no quiere pensar que le están atacando por ser mujer, que no puede decir nada sobre los relojes porque su abogado penalista le ha dicho que no declare nada a la prensa, sino hasta que haya rendido primero su manifestación a la Fiscalía, que como sabemos ella misma ha pedido reprogramar. De modo que lo que se estaba diciendo aquí básicamente es mi abogado penalista es el que decide cuándo se hace efectivo el derecho de los ciudadanos a que, como presidenta, les rinda cuentas. Este argumento es indefendible porque una cosa no tiene por qué estar atada a la otra. De hecho, es profundamente antidemocrático que lo quiera hacer ver de esa forma. Tanto así que en su mensaje a la Nación, Boluarte sí entró en detalle al explicar el tema de los depósitos en sus cuentas bancarias personales, supuestamente relacionados al Club Departamental Apurímac, que también es un tema que va a estar sujeto a investigación fiscal. ¿Por qué en el caso de los relojes dice Boluarte que no puede haber o que no puede hablar ella porque debe respetar la reserva de la investigación, pero en el caso de la transferencia de fondos a sus cuentas personales sí habla sin ninguna preocupación por la reserva? La respuesta es la siguiente, porque siente que sí tiene argumentos para defenderse de la imputación vinculada a esas transferencias a sus cuentas personales, pero no los tiene de momento para defenderse de lo vinculado a los relojes. Esa es la única explicación posible a que entre en detalle en un asunto y no en el otro. Si puede dar una explicación sobre el tema de las transferencias antes de declarar ante la Fiscalía, perfectamente podría hacerlo también con el tema de los relojes. En la entrevista que dio anoche a Punto Final, el primer ministro Adriancén repite este argumento, pero va más allá. Dice que Boluarte está, en efecto, obligada a guardar silencio para mantener la reserva del proceso. Aquí alguien en las redes ha mostrado un video del propio Adriancén de hace como 2 años diciendo exactamente lo contrario y explicando que la reserva debe ser la excepción en una investigación fiscal y solo darse si el riesgo de que se afecte la investigación de divulgarse cierta información existe como tal. Pero en este caso no existe ese riesgo. El único riesgo legal y político es el que enfrenta la propia Boluarte, y ese es un riesgo que, como hemos dicho, se lo ha creado ella misma al no dar las explicaciones cuando correspondía. Fíjense, si fuera cierto lo que dice Adriancén y el mero hecho de abrir una investigación fiscal le diera derecho a un presidente a no rendir cuentas ante la ciudadanía, pues sería el escenario ideal para ellos. Sería como si el hecho de ser investigados suspendiera su obligación de rendir cuentas, cuando debería ser exactamente al revés. El hecho mismo de ser investigados debe aumentar, no reducir la exigibilidad del deber de rendir cuentas de un presidente. Otra cosa que dijo anoche Adriancén y que es, me disculparán aquí que opina a título personal, de no creer, es cuando el primer ministro afirma que no le ha preguntado a Boluarte sobre el tema de los vehículos oficiales hallados en las inmediaciones donde estaba escondido Vladimir Cerrón, porque no ha querido ser, entre comillas, impertinente con la presidenta. Está diciendo Adriancén que está él cómodo con no tener una explicación, él tampoco, sobre el tema de los vehículos y seguir siendo primer ministro, porque eso revelaría tal nivel de ingenuidad en un político o tal deseo de mantenerse en el poder que raya ya pues con la complicidad. Y lo mismo puede decirse lamentablemente del resto de miembros del gabinete, a muchos de los cuales yo considero funcionarios competentes y valiosos, pero en este caso no entiendo cómo se están quedando satisfechos en ausencia de una explicación razonable sobre denuncias que son muy graves, particularmente la de los vehículos y la huida de Vladimir Cerrón. Pero también, por supuesto, la de las transferencias de montos a las cuentas personales de Boluarte, incluso en fechas en las que esta ya era ministra, y la de los relojes, collares y demás signos exteriores de riqueza no sustentada. Porque sería iluso que les hubiesen dado pues a ellos una explicación razonable y estuvieran cómodos con esa, mientras que
la presidenta elige no compartirla, digamos, con el público en general, porque ellos mismos tendrían que estar exigiendo que se comparta esa explicación si en efecto exonera de responsabilidad a Boluarte de las imputaciones que se le hacen. Ok, ¿qué debe pasar ahora? ¿Cuáles deben ser las consecuencias legales y políticas de lo que está ocurriendo con la presidenta? En el frente legal, ella va a seguir siendo investigada, pero no va a poder ser acusada durante su periodo, aunque el abogado penalista César Azabache dio a entender anoche, entrevistado en Latina, que algunos hechos podrían ser anteriores al inicio de la inmunidad de Boluarte y por tanto la presidenta no estaría libre de que la acusen por esos delitos. Pero en cualquier caso las investigaciones van a seguir su curso y sabemos que van a demorar lo que tengan que demorar, como siempre les digo en temas penales, aunque haya denuncias periodísticas muy contundentes contra políticos, el sistema judicial tiene que hacer su trabajo con todas las garantías que eso supone, incluido el derecho a la presunción de inocencia. En el frente político, sin embargo, hay más que decir. Hay quienes ya han saltado a la formulación o la defensa de una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Dina Boluarte. Yo repito aquí lo que siempre les digo en el podcast sobre este tema. La vacancia presidencial es una medida de última ratio, como dicen los abogados, a ser utilizada solo en casos absolutamente excepcionales. Yo no creo que en el estado actual de las cosas se amerite una vacancia presidencial y pienso además que no conseguiría los votos, pero sí creo que una situación como la actual demanda que el Congreso ejerza su rol de control político utilizando medidas de control político ordinarias. Por ejemplo, lo que en cualquier país democrático sería razonable esperar en un escenario como el actual es que el voto de confianza al nuevo gabinete esté supeditado a que la presidenta o el primer ministro, en representación de ella, dé las explicaciones que tiene que dar. Es decir, el Congreso debería enviarle un mensaje muy claro al Ejecutivo en el sentido de que si no hay explicación, no hay voto de confianza. Eso es lo mínimo que debería pedirle en una circunstancia como la que estamos viendo la ciudadanía, digamos, a su parlamento. Pero dudo mucho que ello vaya a ocurrir porque la mayoría de bancadas en el Congreso todavía no están dispuestas a entrar en un escenario de confrontación real con el gobierno, sino que prefieren preservar pues, un escenario de coexistencia donde ambos poderes llegan al 2026 y todos mantienen sus trabajos y sus sueldos. Pero como les he venido diciendo en las últimas semanas, esto puede cambiar en cualquier momento. Si desde el Congreso empiezan a percibir que el gobierno de Boluarte es insalvable y que la ciudadanía ya no está pues, ni siquiera dispuesto a mantenerlo. Pero insisto, con la información que se tiene, yo no creo que se justifique ahora mismo una vacancia presidencial. Lo que sí se justifica, como les digo, de todas maneras, es que haya control político sobre el gabinete, como una manera de hacerle ver al gobierno y a la presidenta que si no da las explicaciones del caso, su nuevo gabinete no va a tener luz verde. Esa exigencia sí creo que se justifica largamente dado el estado actual de las cosas. Y si la presidenta sigue negándose, será ella misma responsable de todo lo que pueda venir después. Muy bien, veo finalmente que desde la presidencia se ha pedido que se adelante la citación fiscal. Ojalá que eso ocurra y que podamos tener una explicación. Esa podría ser la oportunidad de calmar un poco la situación de crisis política en la que estamos, pero dependerá pues, de lo que revele la propia presidenta. Ya no me ha dado el tiempo para comentar otras cosas de los programas dominicales, como la entrevista que dio el ministro del Interior, que fue, debo decir, bastante penosa, donde él mismo dijo que se sentía en la necesidad de felicitarse a sí mismo, porque él cree que está haciendo una gran labor. En fin, ya la ciudadanía pues, podrá juzgar si eso es así o no. Pero en fin, ya para no extenderme más, lo voy a dejar ahí. Ya nos vemos en nos encontramos en el siguiente podcast. Que tengan un buen día y una buena semana. Adiós.